castillo fuerte es nuestro Dios de Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia de Cristo, la Iglesia de la Reforma, segunda parte. Dios les bendiga y les guarde. Gracias por continuar este estudio con nosotros. En el video anterior vimos la prerreforma y la primera etapa de la reforma, es decir, la formación de las tres corrientes principales tras los primeros años: los luteranos, los calvinistas y los anabaptistas. Al final veremos la contrarreforma. Dedicamos el siguiente capítulo a Inglaterra por ser el país que se sobrepuso a la contrarreforma con éxito y fue el semillero de reedificadores que trajeron el Evangelio a América. Capítulo 4. La Reforma en Inglaterra y Escocia. Tema 4.1. Enrique VIII y los Tudor. Rey de Inglaterra. Enrique VIII, el de las 6 esposas, fue rey de Inglaterra de 1509 a 1547, en pleno movimiento reformista. Aunque en Inglaterra estaba latente la influencia de Wycliffe y los Lodardos, en realidad este movimiento no era muy fuerte como para preocupar a Roma. Sin embargo, de pronto toda Inglaterra pasa a ser protestante, pero sin cambio doctrinal ni de liturgia. Solo por decreto, el rey pasa a ser jefe de la iglesia en Inglaterra y el papa ya no tiene ninguna autoridad en el país. Los obispos y los templos y toda propiedad de la iglesia pasa a poder de la corona. Esta extraña conversión no fue por cuestión doctrinal, fue por cuestión política. La reina Catalina, católica, hija de los reyes católicos de España, hermana del rey Felipe II, tía del futuro emperador Carlos V, no le podía dar hijos varones, solo tuvo una hija, María, Bloody Mary. El rey quería otra esposa para tener un hijo que heredara la corona. El Papa Clemente VII, por presión de Carlos I, no autorizó la anulación del matrimonio real, así que el rey optó por declararse jefe de la iglesia, poniéndose en lugar del papa y así anular su matrimonio y casarse una y otra vez, buscando un heredero varón. El Papa Clemente VII lo excomulgó en 1533. Como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, personalmente no propugnó ningún cambio doctrinal, delegó en Thomas Cranmer. Al principio, en la práctica siguieron siendo católicos, pero con nombre de protestantes por ser independientes al papado. Se introdujeron algunas reformas, conforme a los reformadores del continente, pero un tanto superficiales. Un segundo matrimonio con Ana Bolena, protestante. Tampoco le dio un hijo, solo una hija, Isabel, que sería una gran reina. La tercera esposa, Jane Seymour, sí le dio un hijo que sería el rey Eduardo VI, aunque por solo 6 años, murió a los 15 en 1553. Pero durante ese breve reinado, el regente duque de Somerset y Thomas Cranmer llevaron al país hacia el protestantismo. Fue aquí cuando la Iglesia de Inglaterra tomó el nombre de Iglesia Anglicana. Al morir Eduardo VI y no haber más herederos varones, tuvo que pasar la corona a una mujer, María I. Tema 4.2. Thomas Cranmer, reformador, Inglaterra, de 1489 a 1556. Fue el primer obispo de Canterbury, de la Iglesia de Inglaterra, bajo la autoridad de Enrique VIII. Este puesto es el más importante, solo abajo del rey, como jefe de la Iglesia, por lo que fue él quien se encargó de llevar a cabo la reforma y cambio de Iglesia Católica Romana a Iglesia Anglicana de Inglaterra, independiente del Papa. En esta función efectuó la anulación del matrimonio del rey con Catalina y validó el matrimonio con Ana Bolena. Cranmer en realidad era protestante, convencido de la necesidad de una reforma,
pero se mantuvo católico por no contravenir al rey, que en el fondo seguía siendo católico, pero a disgusto con el papado. Una vez muerto el rey Enrique VIII, con el niño rey Eduardo VI, sacó lo que había en su corazón y emprendió una reforma, hasta donde su luz y capacidad se lo permitió. En esta controversia invirtió su vida y prestigio por Inglaterra, lo que implicaba una independencia del papado y en consecuencia formar una nueva iglesia, a la que le dio la dirección de la Reforma Europea. Thomas Cranmer publicó el libro de oración común que sería la base del anglicanismo. Pero a la muerte de Eduardo VI, la nueva reina María I, que ya dijimos era de la línea católica radical, trató de regresar a Inglaterra al catolicismo y a la autoridad del Papa. Una de sus primeras acciones fue castigar a Thomas Cranmer, así que fue torturado y condenado a la hoguera. Hubo un momento en que Cranmer flaqueó y firmó una carta en la que se retractaba, pero igualmente lo iban a quemar, así que ante la hoguera volvió a reafirmar su posición y puso por delante su mano con la que firmó su carta, diciendo que merecía ser quemada primero. Tema 4.3. María Tudor, Bloody Mary, reina de Inglaterra, 1553-1558. Cuando María, hija de Enrique VIII y Catalina, sube al trono, vuelve a entregar Inglaterra al papado en 1554, cancelando los decretos de su padre. Ahora el país es católico oficialmente otra vez, pero ya gran parte del pueblo y del gobierno son protestantes. María trata de regresarlos al catolicismo, aún a la fuerza. Es el tiempo de las mayores persecuciones. Se dice que fueron tantas las muertes por cuestiones de religión que se le puso el apodo de Bloody Mary, María la Sanguinaria. Además de la cuestión religiosa, también estaba la situación política. España e Inglaterra fueron enemigas mucho tiempo, y ahora España tenía uno de los suyos gobernando el país, algo que tenía intranquilos a muchos ingleses. María, como hija de Enrique VIII, también era muy enfermiza. Murió pronto y la corona pasó a Isabel, su media hermana, y con ayuda de sus ministros protestantes, Inglaterra volvió a cambiar de religión. La única buena obra que hizo María para los no católicos fue no ordenar la muerte de su hermana Isabel, como le presionaban sus consejeros. A pesar de que la odiaba, no quiso hacerlo. Pudo más la sangre que la religión. Vino la paz para el país. También hubo ejecuciones contra católicos, pero más por traición a la patria en favor de España que por religión. Tema 4.4. Isabel I, reina de Inglaterra, 1558-1603. Isabel reinó 45 años. Tenía 25 años al asumir el trono, algo que es inexplicable. Era joven, inexperta, con el poderoso papado como enemigo. También tenía como enemigos a los dos reinos más poderosos del momento, España y Francia, acechando y presionando. Querían su muerte, su corona, y volverlos al catolicismo. Su inferior ejército venció a la poderosa armada española varias veces, mayor que la iglesia en ese tiempo. Sin esposo, nunca se casó, salvo con su país, en medio de un pueblo mitad católico, con una sentencia de que no habría pecado para quien asesinara a la reina hereje e impostora. En la misma corte no faltaban los traidores, varios intentos de homicidio. ¿Cómo pudo sobrevivir rodeada de tantos y tan poderosos enemigos? Y no solo sobrevivir, llevó a Inglaterra de ser un país poco menos que medieval a convertirlo en una potencia mundial. A pesar de que sus medio hermanos no sobrevivieron mucho tiempo, Isabel vivió 70 años. No hay otra explicación que la de haber gozado de una protección divina. Es que a partir de Isabel I, el Evangelio entró a Inglaterra amplia y libremente. De este país salió el mayor número de misioneros a predicar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, más que de cualquier otro, quizás solo superado posteriormente por Estados Unidos, precisamente nación hija de Inglaterra. Tema 4.5. La Iglesia Anglicana, Inglaterra. Oficialmente la Iglesia Anglicana recibió ese nombre, como se dijo antes, bajo el reinado de Eduardo VI, el hermano de Isabel. Pero fue bajo el reinado de esta reina que emprendió una reforma a mayor escala, y aún así, su asimilación doctrinal no fue todo lo que esperaban los más radicales. En esta iglesia hubo de todo, los convertidos por convicción y los que no les quedó otra opción. Muchos aún hoy se dicen católicos,
porque realmente quedó mucho de la liturgia y doctrina católica. Se puede considerar que esta iglesia es mitad católica y mitad protestante. Su jefe máximo es el rey o reina de Inglaterra. Sin embargo, dentro de esta iglesia hubo corrientes puritanas, algo así como reformas para la iglesia reformada. Estos movimientos puritanos trajeron un despertar mayor que, al no poder cambiar a toda la iglesia anglicana como pretendían, optaron por salir e iniciar nuevos movimientos como los puritanos, los cuáqueros o amigos, los metodistas y otros grupos wesleyanos que veremos en el siguiente período. Estas nuevas iglesias, incluyendo las presbiterianas de Escocia, fueron las que más impulsaron el Evangelio hacia América, Europa y Asia y África. Podría decirse que esta fue una iglesia madre superada por las hijas. Tema 4.6. Los puritanos, Inglaterra después de 1558. El puritanismo, la parte radical dentro de la Iglesia de Inglaterra, tuvo su origen desde los tiempos de Isabel I. Surgió porque líderes de espíritu renovador, al estilo e influencia de Calvino, no estaban conformes con la reforma política de Enrique VIII. No era suficiente. No era reforma espiritual ni doctrinal. Además, como la Iglesia estaba sujeta a la corona, tenían que obedecer al monarca y éste podía tomar decisiones políticas, no necesariamente sujetas a la doctrina de Cristo. Criticaban el acuerdo isabelino de la reina Isabel por cuanto no era radical en los cambios, y por ello no tenían la aprobación de gran parte de la población inglesa, que tradicionalmente su rey es por sobre todo. Por lo mismo, estaban divididos también en la forma de gobierno para su iglesia. Unos aprobaban la reforma jerárquica, con el rey a la cabeza, a otros que les gustaba más el modelo presbiteriano, pero la mayoría quería el modelo congregacionalista. Esta inconformidad, y al no haber posibilidades de cambios más radicales, este sector que nació dentro de la iglesia empezó a salir y luchar desde afuera por una doctrina más fiel a las Escrituras. Tras la muerte de Isabel en 1603, las cosas se complicaron. Pidieron al nuevo rey Jacobo I que toda la iglesia se hiciera puritana con un estilo presbiteriano, pero el rey los amenazó con expulsarlos del país, diciendo que la armonía del presbiterianismo con la corona era como la armonía de Dios con el diablo. En 1625 llegó Carlos I al poder. Este rey estaba en contra de los puritanos, al punto que prácticamente entraron en guerra. Pero el puritanismo había crecido e invadido aún las cortes, hasta que llegó la guerra civil, y al triunfo de los puritanos Carlos I fue procesado y condenado por traición, pues había solicitado ejércitos franceses para luchar contra los ingleses. Murió ejecutado por los puritanos, un sector de la Iglesia de la Reforma. Oliver Cromwell era el líder de los puritanos. Ejerció el poder como protector de Inglaterra durante 6 años. A su muerte volvió la corona. Este movimiento radical en extremo ya era distinto a los puritanos tempranos. Dentro de este período convulsivo, muchos puritanos que no estaban de acuerdo emigraron a América, fundando las primeras colonias de Estados Unidos, estableciéndose en lo que hoy son los estados de Nueva Inglaterra en el noreste del país. Tema 4.7. John Fox y los mártires. Inglaterra, 1516-1587. John Fox no fue un predicador ni reformador, es conocido por sus obras literarias. La principal de ellas es El Libro de los Mártires. Este libro ilustró el papel de la Iglesia Católica en la historia de la Iglesia. Su trabajo especial relata el sufrimiento de los cristianos por las primeras persecuciones romanas hasta las de la reina María I, donde fue impactado al ser testigo de la quema en la hoguera de William Cambridge en 1538 a sus 20 años, cuando ya era profesor a prueba en la Universidad de Oxford. Su vida fue de altibajos, como lo fue la situación política y religiosa de Inglaterra. Bajo Enrique VIII estuvo en problemas, mejoró en el reinado de Eduardo VI, pero su posición más radical le enemistó con los anglicanos. Su situación empeoró aún más bajo el gobierno de María I y mejoró con Isabel I. Varias veces su vida estuvo en peligro y su situación financiera siempre fue difícil. El legado que dejó sirve hoy a la humanidad para conocer la verdad. Tema 4.8. La Iglesia Presbiteriana, Suiza e Escocia, desde 1560. Presbítero del griego presbiteros, que significa anciano.
Estas iglesias llevan este nombre por su forma de gobierno basado en ancianos o presbíteros. Fue iniciada por Juan Calvino, francés, Ulrico Zwinglio y Heinrich Bullinger, suizos, y Juan Knox, escocés. Las iglesias presbiterianas se basan en las enseñanzas de la Biblia y tienen a Juan Calvino como su principal teólogo. Por ello se les llama calvinistas, aunque iniciada por suizos, el escocés Juan Knox les dio un mayor impulso. Aceptan tanto el credo de los apóstoles como el credo niceno. Como en el resto de los protestantes, los presbiterianos creen que la salvación es solo por fe, no por obras, y que no se debe establecer como doctrina ninguna enseñanza que no esté recogida de forma explícita o implícita en la Biblia. Rechazan la veneración de las imágenes, las oraciones por los difuntos, la intercesión de los santos, así como la autoridad de la tradición eclesiástica y la autoridad del papado. Tampoco creen en la asunción de María ni de su perpetua virginidad. Su sistema doctrinal se basa en la Confesión de Westminster. En sus 450 años de existencia, ha sido una de las iglesias más productivas en toda América. En Estados Unidos, hoy, hay más de 11,000 iglesias, y en el sureste de México son de las que más participaron en la evangelización moderna. De hecho, fue la primera iglesia que entró a América Latina en Argentina. Capítulo 5. La Reforma en Francia y España. Mientras Inglaterra y Escocia junto con Alemania fueron las naciones que más aportaron a la expansión del Evangelio en el mundo, en España y Francia, por iniciativa de sus reyes católicos, frenaron el protestantismo a precio de torturar y asesinar millares de cristianos. El fin justifica los medios. Tema 5.1. Los hugonotes, Francia, desde principios de la Reforma. Hugonote es el término que se aplica a los protestantes de Francia, generalmente calvinistas. No se conoce el origen real de este nombre, puede ser por huguenot, castellanizado como hugonote. Cualquiera sea su origen, es en sentido negativo. Casi siempre los apodos los dan los burladores contrarios, como a los cuáqueros, quakers, tembladores, en son de burla, como también protestantes o aleluyas. Como sea, fue el grupo que pretendió establecer el evangelio en toda Francia, pero recibieron un ataque mortal de parte de los reyes franceses. Toca ese punto en la Contrarreforma. Su origen puede ser un poco anterior a Lutero, ya que desde 1512 se enseñaba la justificación por la fe. Sin embargo, sería Juan Calvino quien le dio forma a las iglesias reformadas de Francia en 1536. En el Sínodo de París de 1559, los protestantes franceses presentaron su declaración doctrinal calvinista al nuevo rey de Francia, Francisco II. Sin embargo, la casa de Guisa, la familia que controlaba al débil rey y al gobierno, desató una persecución terrible contra todos los protestantes por más de 30 años, del 1562 al 1594. En 1572, mediante un traicionero plan, en la noche de San Bartolomé, asesinaron a millares de hugonotes. La ola de asesinatos duró casi 2 meses. En todo el país hubo más de 100,000 muertos. Los franceses consideran a Enrique IV su mejor rey, que se preocupaba por el bienestar del pueblo. Reinó de 1589 a 1610. Fue el único rey hugonote, pero fue obligado a abjurar del protestantismo o perdía la corona. Lo hizo, pero firmó en 1598 el Edicto de Nantes, donde daba libertad y algunas plazas fuertes a los hugonotes para que allí pudieran vivir en paz y practicar su fe. Esta relativa paz duraría hasta 1685, cuando el rey Sol, Luis XIV, revocó el Edicto de Nantes y ordenó su exterminio sistemático. Para ello estableció el batallón especial, dedicado exclusivamente a exterminar a los franceses evangélicos. Una cita atribuida a Voltaire dice: Luis XIV, al perseguir a los protestantes, ha privado a su reino de más de 1 millón de hombres trabajadores. Parece un número muy elevado de mártires. Voltaire no especifica el lapso de tiempo, pero si fuera durante el largo reinado de Luis XIV, habrían sido durante 72 años. Él vivió 77 años. Inició su reinado siendo un niño de 5 años. Quien gobernaba era el cardenal Mazarino, bajo la regencia de su madre Ana de Austria, hasta 1651. Cuando murió Mazarino en 1661, Luis tomó el poder absoluto.
fue el más absolutista de todos los reyes, y si la cita de Voltaire es correcta, fue el peor exterminador de protestantes. La Reforma en España. España ya había sido reformada por Isabel la Católica y siguió siendo más y mejor católica. Había atacado la inmoralidad y la corrupción eclesiástica, pero cuando la Reforma protestante llegó a España, ya la Santa Inquisición tenía todo bajo control. Hemos visto que en los reinos católicos eran los reyes quienes tenían la responsabilidad delegada por el Papa de exterminar las herejías. En el caso de España, en el inicio de la Reforma reinaba Carlos I, que era al mismo tiempo el emperador Carlos V, y cuando abdicó en 1556, su hijo Felipe II recibe como herencia todos los reinos de España, Portugal, los Países Bajos y de América. El siglo de oro español se le adjudica a este rey, pero con las toneladas de oro que llegaban de México, Colombia y Perú, no era tan difícil crear una armada invencible. Por ejemplo, Felipe II era buen católico, a diario oía misa y mandaba distribuir regularmente limosnas. Tenía horror a la herejía. Prefiero no tener súbditos a reinar sobre herejes. Felipe II. Realmente España no logró tener una iglesia protestante formal. Hubo muy pocos protestantes que pronto se descubrieron y ejecutaron. Unos de estos pocos fueron los frailes jerónimos. La orden de San Jerónimo llegó a tener más de 25 monasterios, y en el de Sevilla, el monasterio de San Isidoro del Campo, prendieron las ideas luteranas y casi todos los frailes se convirtieron al protestantismo. Cuando fueron descubiertos, unos huyeron al extranjero y otros, confiados en que los respetaría la Inquisición, se quedaron. Entre los que huyeron iban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, traductor y corrector de la Biblia Reina Valera. La Inquisición no perdonó a los que se quedaron. Tema 5.3. Juan de Valdés, España. Erasmista, y al igual que aquel, queda en medio camino entre el protestantismo y el catolicismo. Sin embargo, sus obras fomentan el protestantismo. Por su primer libro, Diálogos de Doctrina Cristiana, es excomulgado y huye a Italia. En Italia, él o sus seguidores inician un nuevo grupo llamado los Valdesianos. Tema 5.4. Casiodoro de Reina, España, 1520-1594. A Casiodoro se le llamaba de Reina, porque nació en Montemolín, cerca de una villa llamada Reina. Es uno de los personajes menos conocidos de la Reforma, aunque su nombre se menciona todos los días miles o millones de veces. Es el traductor de la Biblia del Oso, origen de la Biblia Reina Valera, que usa la mayoría de los evangélicos hispanos. Casiodoro fue fraile. Se preparó para la traducción de la Biblia en el monasterio de San Isidoro, de los Jerónimos, claro. Él no lo sabía, pero ahí recibió la educación fundamental para su obra. Julianillo Hernández, en plena fiebre del libro y de las ideas reformadoras, introdujo muchos libros de contrabando entre los monjes de San Isidoro. Los frailes empezaron a aplicar en su vida diaria lo aprendido. Cuando la Inquisición los descubrió, capturaron a Julianillo y a varios frailes, y la Inquisición envió a varios a la hoguera, y otros fueron estrangulados. Casiodoro, junto con varios frailes, alcanzaron a huir y se refugiaron en Ginebra, tierra de calvinistas. Uno de los monjes que huyó con él fue Cipriano de Valera, que sería revisor de la Biblia de Reina. Casiodoro trabajó en su traducción 12 años, que fueron de penurias, enfermedades, pobreza y persecución. Felipe II y los inquisidores no repararon en métodos y gasto para calumniarlos, secuestrarlos o, como ocurriera en otros casos, asesinarlos. Casiodoro de Reina pudo experimentar la oportuna protección de Dios, aunque no se impidió que el tribunal de la Inquisición lo quemara en Esfinge, el 28 de abril de 1562 en Sevilla, y colocará su obra en los índices de libros prohibidos. A su Biblia se le conoce como la Biblia del Oso, por un oso comiendo miel que está en la portada. Terminó su completa traducción en 1569. Fue la primera Biblia completa en español. Más tarde, en 1602, Cipriano de Valera presentó su Biblia conocida como la Biblia del Cántaro, la traducción y revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina. Primero,
En 1565, Casiodoro traduce la Biblia, se le conoce como la Biblia del Oso. Segunda, en 1602, Cipriano de Valera revisa la revisión del Oso y la publica como la Biblia del Cántaro. Tercera, en 1865 se hace una revisión que se le conoce como 1865, o revisión de la Biblia del Cántaro. Cuarta, en 1902 se publica la primera edición como Reina Valera. Fue muy apreciada, usada aún hoy. En 1960 se hace una nueva revisión, la que hoy en día es la más popular. Múltiples revisiones modernas en diversas presentaciones de estudio. Capítulo 6. En América. Tema 6.1. Conquista y evangelización de América. Tras los descubridores, llegaron los conquistadores, y con ellos los frailes evangelizadores. Habría sido perfecto si se hubiera enseñado el Evangelio completo, con el amor de Cristo, no con la espada. Lamentablemente la evangelización no era la prioridad. Esta era una tarea secundaria. Lo importante era la conquista del nuevo continente para extender el poder y dominio de los reyes y sustraer sus riquezas. En el afán de conseguir el legendario oro mencionado por los nativos, para calmarlos o desviarlos, les hablaban de riquezas a veces inexistentes, como el famoso El Dorado. Sin embargo, sí se encontraron con grandes tesoros en México y Perú, principalmente. Cuando acabaron con todo el oro artesanal, se dieron a explotar las minas de oro y plata. Espada, religión e ignorancia fue el legado de los conquistadores, donde los nativos pasaron a ser esclavos con palabras disfrazadas como encomendados o encomenderos. Generalmente la historia la escriben los vencedores, por ello Cortés es un héroe en España. Sin embargo, el punto importante es repasar el origen de la Iglesia de Cristo en América. Es necesario citar esta cruda realidad. Pareciera mostrar que en ese tiempo la Iglesia de Cristo no llegó a América, porque las prácticas, los métodos citados, nada que ver con Cristo y su Iglesia. El mandato de Cristo al respecto fue ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. El Evangelio es amor, perdón, dar, no quitar, salvar y rescatar, no destruir. El amor es evidencia del cristiano. En la conquista sobresale el odio y la ambición, lo opuesto. Las múltiples evidencias hablan de la realidad del Evangelio traído a América. Las herencias y hechos positivos son muy conocidos, pero hubo hechos muy poco mencionados, minimizados. La esclavitud disfrazada de encomiendas. Por premio se les daba a los españoles tierras e indios para que las trabajaran. Los indios no recibían paga y sí, malos tratos. No eran dueños de nada. El robo de las riquezas de los países productores de oro y plata. Se mencionan como derechos de conquista. El oro de la Nueva España convirtió a la madre patria en una potencia mundial. La masacre de indígenas, pueblos y culturas desaparecieron por enfermedades traídas por los españoles, sin defensas en su organismo, por ser desconocidas, por la espada o por el abuso en el trabajo excesivo, para gentes que no estaban acostumbrados al trabajo duro. Murieron millones, la población de toda América bajó grandemente. Y lo peor, traer un evangelio diluido, incompleto, tibio, mezclado al estilo del antiguo imperio romano, un sincretismo entre lo cristiano y lo pagano. Esto molesta, pero es la realidad. La religión que se trajo, además de sus mezclas romanas, se dejó mezclar con el paganismo prehispánico. Convertidos sin convicción espiritual. Según Bernardino de Sahagún, en un día fueron bautizados 10,000 indígenas. ¿Habría convicción en ellos? Religión impuesta. Tema 6.2. La Virgen de Guadalupe, México. Por la Virgen, entendemos, se refiere a la Virgen María. Como cristianos evangélicos creemos y respetamos a la Virgen María bíblica, como la doncella más pura que Dios encontró en Israel, elegida como madre de Jesucristo. La Iglesia imperial la subió a los altares porque los pueblos estaban acostumbrados a adorar a sus deidades. La Iglesia del principio la respetaba y amaba, pero no la tenía en altares ni en procesiones. Estas eran prácticas romanas. Y las prácticas fueron heredadas a la Iglesia Católica Romana. De Guadalupe se refiere al lugar donde se le venera, como la patrona del lugar,
la Virgen de Fátima o de Lourdes, de Chiquinquirá o de la ciudad en la que se le hace una estatua, una imagen, lo cual Dios prohíbe en Éxodo 20. Pero aquí la Iglesia obedece más a las tradiciones romanas que a la palabra de Dios. Esta era una muy antigua tradición en los pueblos griegos y romanos que tenían en cada ciudad un dios patrón. Guadalupe es un municipio de la provincia de Cáceres, en Extremadura, España. Una versión nos dice que un soldado proveniente de Guadalupe, España, bajo el mando de Cortés, era devoto de la Virgen de su pueblo, Guadalupe, y había traído consigo una estatua de unos 50 centímetros. Una práctica de los españoles para destruir la idolatría de los nativos era quitar sus dioses antiguos y ponerles una imagen cristiana. Fue así en un templo a la diosa Tonantzin del Náhuatl, nuestra venerada madre. También le decían Nuestra Señora. Se destruyó la imagen de su diosa y se coloca la estatuilla decomisada al soldado. A los mexicas se les cambió una madre por otra. El nombre de la estatuilla siguió siendo Virgen de Guadalupe, aunque ya no estaba en Guadalupe, España. Ahora es Virgen de Tepeyac. Hoy la Virgen de Guadalupe es la mayor veneración de los mexicanos y millones en América Latina. Lazo unificador entre pueblo e iglesia. En su nombre propio, María, madre y abogada de los mexicanos. Se olvidan muchos o no han leído en la Biblia que el abogado es Cristo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:2. Un evangelio desviado e incongruente enseñaron en América. Tema 6.3. Fray Bartolomé de las Casas, México 1474-1566. Ha habido buenos católicos y lo sigue habiendo. Los dominicos, Fray Bartolomé en México, Luis Beltrán en Colombia y los jesuitas en Paraguay son buenos ejemplos, entre muchos, de que la Iglesia Católica pudo haber hecho mucho bien a la humanidad si estos ejemplos hubieran sido la norma regular. La historia hoy sería muy diferente y no se necesitarían apariciones que no aparecen, conversiones forzosas, ni mucho menos una santa inquisición. Fray Bartolomé de las Casas, fraile español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. En Santo Domingo se ordenó sacerdote en 1512. Fue el primero que lo hizo en el Nuevo Mundo. Conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por su gradual extinción, inició desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de los indios. Para dar ejemplo, en 1514 empezó por renunciar él mismo a la encomienda que le había concedido el gobernador de Cuba, denunciando dicha institución castellana como una forma de esclavitud encubierta de los nativos. Insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América, propuso a la corona reformar las leyes de Indias que en la práctica se habían demostrado ineficaces para poner límite a los abusos. Las ideas de las Casas tuvieron eco en Madrid, donde hacia 1540 se desató el debate sobre la consideración de los indios como hombres libres que ya no podían ser esclavizados ni sometidos a trabajos penosos, y la prohibición de crear nuevas encomiendas, disolviendo de inmediato las de eclesiásticos y oficiales reales. En 1543, de las Casas fue nombrado obispo de Chiapas, México, aunque la hostilidad de sus feligreses por sus rigurosas exigencias morales le hizo regresar a Castilla en 1547 para no volver nunca. Tema 6.4. El protestantismo en América Latina. Primer intento. Hubo diferentes inicios de grupos protestantes o evangélicos en diferentes países en tiempos de la colonización de América. Algunos ejemplos conocidos. Venezuela, 1526 a 1528. Carlos I, emperador Carlos V. Por cuestión de deudas con la familia Wessler, banqueros de Augsburgo que le habían ayudado a obtener la corona imperial, les otorga un territorio en Venezuela, donde la familia establece una colonia. Como son protestantes, pronto se instalan ahí numerosos e importantes luteranos, creyendo habían puesto tierra de por medio con las persecuciones. Pero Venezuela era española, y al tercer año de instalados, los españoles traicionan los acuerdos y desmantelan la colonia. Florida, 1552-1565. Hugonotes, fugitivos de Francia, se instalan en Florida, territorio español en ese tiempo. El rey Felipe II ordena su aniquilación. Brasil, 1555-1560.
Otros grupos de hugonotes fugitivos se instalan en la bahía de Guanabara, junto a lo que será Río de Janeiro. Fue aniquilado por orden del rey de Portugal, Sebastián I. Brasil. Colonia holandesa en Pernambuco, 1624-1654. Calvinistas holandeses ocuparon partes del norte de Brasil, colonizando y estableciendo allí la Iglesia Reformada holandesa. La obra misionera calvinista duró allí 30 años, hasta la reconquista portuguesa. Panamá. Colonia escocesa 1698-1700. Unos 1.200 escoceses de confesión presbiteriana arribaron a Panamá para establecer una colonia a orillas del Golfo de Darién, en la comarca de Cunayala. El fracaso económico y los ataques españoles terminaron por disolver la colonia. En forma individual, llegaron varios protestantes a algún puerto de América Latina como fugitivos, trabajadores o mineros. La Inquisición fue muy efectiva, y cuando lograban burlar la vigilancia, más tarde los capturaban y los sometían a juicio. Generalmente terminaban torturados y muertos. Tan efectiva fue que no hubo protestantes hasta después de las guerras de independencia. Será el segundo intento. Tema 6.5. Inca coloniza Norteamérica. Estados Unidos, 1607. Los ingleses, siguiendo el ejemplo de los españoles, llegan a América del Norte en 1607 y fundan Jamestown. El inicio de la colonización estuvo plagado de dificultades. Los inviernos eran muy duros y las cosechas que obtenían no eran suficientes para cubrir las necesidades de los pobladores. Alrededor de la primavera de 1610, a solo 3 años de la fundación de Jamestown, apenas 60 personas sobrevivieron de los 574 pobladores que habían ido allí a establecerse. Estas 60 personas casi abandonan la colonia. Tema 6.6. Los peregrinos, Massachusetts, Estados Unidos, 1620. En inglés, Pilgrims es el nombre dado a uno de los primeros grupos ingleses que se establecieron en el territorio de Nueva Inglaterra, de los que luego serían los Estados Unidos para crear una Nueva Jerusalén. Eran puritanos, de corte calvinista, que huían de las persecuciones religiosas y de la inestabilidad política que se vivía en Europa. Los peregrinos comenzaron su viaje el 5 de agosto de 1620 a bordo del barco Mayflower. El 21 de noviembre de 1620, el centenar de pasajeros de Mayflower hicieron un pacto conocido como el Mayflower Compact, y con este se hacía un edicto que establecía reglas para una vida en común. Incluía criterios democráticos y de respeto para las creencias religiosas personales. El primer año en la colonia hubo un clima más frío del esperado que les ocasionó hambruna y epidemias. Lograron sobrevivir en gran medida gracias a la ayuda que les dieron los nativos Wampanoag. En noviembre de 1621 los peregrinos organizaron un día de acción de gracias a Dios por permitirles sobrevivir, agasajando especialmente a los indígenas que habían ayudado. Este es el origen del actual Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Aunque fue Inglaterra quien inició la colonización, en sus barcos viajaban personas de diferentes nacionalidades que se iban uniendo a la aventura y a la promesa de una nueva vida, la mayoría huyendo de las persecuciones católicas. Escoceses, irlandeses, alemanes, flamencos y hugonotes franceses. En un principio, son benevolentes con los nativos. Con el paso del tiempo logran establecerse 13 colonias, pero para ello, en muchos casos, a costa de los nativos, a quienes el gobierno inglés traicionó en varias ocasiones, empujándolos fuera de los territorios que el imperio requería para su expansión. El puritanismo, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, 1630. Puritanos era el nombre dado a los protestantes más radicales dentro de la Iglesia de Inglaterra. Creían que la reforma no había llegado al ideal. Querían purificar su Iglesia nacional mediante la eliminación de cada fragmento de la influencia católica. En el siglo XVII, muchos puritanos emigraron al Nuevo Mundo. Entre estos se encontraban los peregrinos, arriba mencionados, que en 1620 fundaron la colonia de Plymouth. Más tarde, bajo los auspicios de la Compañía de la Bahía de Massachusetts, siguieron llegando más migrantes, en su mayoría puritanos. Otras compañías fundaron más colonias, todas protestantes, excepto Maryland, que fue fundada por católicos. William Penn, de la Iglesia Sociedad de los Amigos,
funda Pensilvania, pero corresponde al siguiente período dar más detalles por cuanto esto sucedió entre 1677 y 1681. Los puritanos trajeron un fuerte impulso religioso a Nueva Inglaterra, prevaleciendo su punto de vista acerca de una sociedad cristiana por más de 200 años. Siendo la influencia de Jonathan Edwards y su discípulo Samuel Hopkins los que mayormente mantuvieron el pensamiento puritano hasta 1800, junto con los bautistas, guiados por el ejemplo de Isaac Backus. El énfasis del puritanismo: que la salvación personal corresponde totalmente a Dios, que la Biblia siempre será la guía indispensable para la vida diaria, que la Iglesia debe reflejar la enseñanza explícita de las Escrituras, que la sociedad sea un todo unificado. Tema 6.7. La esclavitud en América. Los ingleses no esclavizaron a los nativos, aunque en el futuro habrá exterminio y arrinconamiento hacia las reservas de los Pieles Rojas. Sus esclavos serían negros, de África. Fray Bartolomé de las Casas proponía suprimir la encomienda como forma de premiar a los colonos y replantear la colonización del continente sobre la base de formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos españoles, reforzada por la importancia de esclavos negros africanos, cuya explotación consideraba legítima, en un exceso de celo por proteger a los indios. Los españoles fueron los primeros en traer esclavos africanos, pues los nativos americanos, no estando acostumbrados al trabajo rudo, morían rápidamente. Regiones enteras quedaron despobladas. Recordemos que los nativos caribes y los taínos no trabajaban. Tenían su sustento al alcance de la mano, pesca y recolección de frutos, como diría Colón unos años antes, era el paraíso. Por la importación de esclavos africanos es que Cuba, Dominicana y toda la zona caribeña predomina la raza negra. Los habitantes o son de raza negra o española. Francia coloniza Haití, deja solo negros, esclavos de origen africano. Prácticamente no hay sobrevivientes de los pueblos nativos, salvo en el continente nuestros pueblos autóctonos. Los brasileños de piel negra son también de origen africano. Los portugueses fueron grandes comerciantes de esclavos africanos. En el siguiente periodo, de 1650 a 1900, hablaremos más de la esclavitud, ya que, lamentablemente, algunas iglesias americanas, sobre todo del sur, toleraron la esclavitud. Incluso, varios de sus ministros tenían esclavos, algo que consideraban no era pecado. Volvamos a Europa, ya que en estos tiempos de colonización, en Europa continúa la reforma, pero ya en su etapa de contrarreforma. Capítulo 7. La Contrarreforma. Se conoce como la Contrarreforma a la reacción de la Iglesia Católica ante los sucesos originados tras el movimiento reformista iniciado en 1517. Nadie pudo prever la magnitud de este acto de Lutero, ni siquiera el Papa. Por ello la reacción fue lenta, tratando los casos aisladamente. Pero conforme se fueron posicionando los actores participantes de uno y otro lado y se comprendió un poco más la magnitud del evento, se empezaron a tomar medidas expresas para detener el éxodo de católicos hacia las iglesias protestantes o evangélicas, proceso que continúa hasta hoy. Se iniciaron diferentes estrategias: intelectual, los jesuitas; terror, la Santa Inquisición; autorreforma, Concilio de Trento; militar, guerras de exterminio; política, acuerdos individuales o con gobiernos. Tema 7.1. Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, los jesuitas. Íñigo López de Loyola fue militar, poeta, místico, anacoreta, enfermero y cocinero para los enfermos. Fundador de la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa Pablo III y posteriormente ordenado sacerdote. Fue el primer superior general de la orden. Envió a sus compañeros llamados jesuitas como misioneros por Europa a fundar escuelas y universidades. En 1548 escribió sus Ejercicios Espirituales y en 1554 las Constituciones Jesuitas, que fueron las bases de la organización y que exigían una absoluta obediencia al Papa y a sus superiores con su lema «A mayor gloria de Dios». Indudablemente la Compañía de Jesús tiene varios aspectos positivos, por lo que le da muchos amigos.
pero en algún momento también se ocupa de tareas indignas del auténtico cristiano que le hace ser temidos y despreciados. Pensadores doctrinales para enderezar o desviar, alto espionaje, hábiles consejeros de reyes y estrategas para detener el avance del protestantismo, entre otras. Su alta preparación y selectiva de solo miembros con un alto índice intelectual los convierte en un grupo de élite, lo mejor de lo mejor en la Iglesia Católica. Un solo sacerdote puede mover o influenciar un reino, un país. Se han involucrado en operaciones aún contrarias al Papa, por ejemplo, en su participación en la guerrilla contra Somoza o ideologías como la teología de la liberación, que muestra dos iglesias: la iglesia de los pobres y la iglesia de los ricos. ¿Son buenos o malos? Su papel en la historia no solo refleja jesuitas buenos y malos, hay más. Muy buenos. A nivel de santidad, por ejemplo, el santo de Colombia, Pedro Claver, el apóstol de los negros, se mezclaba entre los esclavos negros, llegando de África, apiñados en contenedores sucios de sus propios excrementos, enfermos y malolientes. Él entraba y les daba consuelo y les predicaba. Buenos. Podemos decir de los maestros, científicos y sacerdotes en su buen papel. Los misioneros y fundadores de comunas en Paraguay, ejemplo de organización y ministerio cristiano, terminado por la ambición secular de españoles y portugueses. Malos. Quienes toman las armas contra los enemigos de los gobiernos que defienden, de sus ideales o de las iglesias. Por ejemplo, participaron en la guerrilla contra Somoza. Muy malos. Consejeros o en una posición que pueden iniciar empresas de alto interés, a veces en contra de pueblos o gobiernos, o de la iglesia evangélica. El fin justifica los medios, su otro lema. Tema 7.2. La Santa Inquisición. Ya conocemos un poco de la Santa Inquisición española y sus terribles acciones. Por ejemplo, en 1559, cuando se descubrieron en Sevilla caballeros y ciudadanos acomodados que se reunían en secreto para leer la Biblia y los libros de los reformadores alemanes. El Tribunal de la Inquisición, que hasta entonces solo había operado contra los judíos y musulmanes conversos, los mandó apresar. Según costumbre española, la ejecución fue una ceremonia religiosa. Se hicieron sucesivamente 2 autos de fe en Valladolid, en presencia de toda la corte. En el primero se quemaron 14 condenados. Aquí es donde son conducidos los penitentes para escuchar su sentencia públicamente. Algunos serán castigados a humillación pública, obligados a llevar las cruces amarillas, el signo de la vergüenza. Otros, como Beatriz, son sentenciados a prisión en la muralla, encadenados con grilletes, alimentados solo a pan y agua. Felipe II asistió al segundo auto de fe ante una multitud enorme. Había entre los 16 condenados 8 religiosos. Cuando el gran inquisidor leyó el juramento por el que el rey se comprometía a exterminar a los herejes, Felipe se levantó, sacó la espada y dijo: «Lo juro». Todos los protestantes de España fueron exterminados y no quedaron más que católicos. Prefiero no tener súbditos a reinar sobre herejes. España conservó la unidad de fe. Para impedir que sus súbditos conocieran las doctrinas heréticas, el rey Felipe prohibió a los españoles ir a estudiar a ninguna escuela extranjera. Esa misma Inquisición, con sucursales en América, eliminó cualquier brote de protestantismo en las colonias. Fue la principal herramienta para evitar el protestantismo en América hasta 1836, que se instalan los presbiterianos en Argentina. Tema 7.3. Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563. Concilio convocado por el Papa Pablo III tras la insistencia de reforma desde varios años atrás. Se establecen los lineamientos de las reformas católicas que se convierten en contrarreforma. Participaron 25 obispos y 5 superiores generales de órdenes religiosas. Se suspendió varias veces,
Fueron 25 reuniones en total. La participación de los jesuitas fue importante. Terminó en 1563 con el Papa Pío IV. En tantos años se trataron muchos asuntos, pero la conclusión es que se reafirmaron sus doctrinas tradicionales y mejoró la moral y trabajo de los sacerdotes. A partir de la Reforma, Iglesia Católica y Evangélica siguen caminos diferentes, pero hay algunos puntos que podríamos tener presentes por si se ofrece. Se confirmaba la exigencia del celibato clerical. Se impuso, en contra de la opinión protestante, la necesidad de la existencia mediadora de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, para lograr la salvación del hombre, reafirmando la jerarquía eclesiástica, siendo el Papa la máxima autoridad de la Iglesia. Reafirmaron la validez de los 7 sacramentos y la necesidad de la conjunción de la fe y las obras, restando crédito a Lutero, que sostenía que el hombre se salva por la fe y no por las obras. Se opuso a la tesis de predestinación de Calvino, quien aseguró que el hombre está predestinado a su salvación o condena. Los santos fueron reivindicados al igual que la misa. Se afirmó la existencia del purgatorio. Se reinstauró la Inquisición que había surgido en el siglo XIII, ya restablecida en España. Se propagó por varios países bajo el nombre de Santo Oficio, que usó la tortura para obtener confesiones. También creó el índice en 1557, por el cual se estableció una censura contra la publicación de pensamientos que pudieran ser contrarios a la fe católica, y se quemaron muchos libros considerados heréticos. Posterior al concilio, en 1592, se publicó una edición definitiva de la Biblia, sosteniéndola como punto de la revelación de la verdad divina, pero otorgando también dicho carácter a la tradición, negándose su libre interpretación, considerando esta una tarea del Papa y los obispos, herederos de San Pedro y los apóstoles. Temas 7.4. Guerras de exterminio. Al movimiento reformista siguieron 100 años de guerras religiosas, contra los protestantes alemanes, contra los protestantes de los Países Bajos, contra los hugonotes en Francia, de Felipe II contra la Inglaterra de Isabel I, la Guerra de los 30 años. Estas guerras involucran rivalidades políticas y nacionales, como también intereses de propiedades, ya que en la mayoría de los países la Iglesia romana era dueña de 1/5 hasta 1/3 parte de todas las tierras. Pero todas estas guerras fueron iniciadas por reyes católicos romanos, instigados por los papas, con el propósito de aplastar al protestantismo. Los protestantes se defendían. No se formaron los partidos políticos protestantes holandeses, alemanes y franceses, sino después de años de persecución. La Guerra de los 30 años. En Bohemia y Hungría, los protestantes eran mayoría, incluso entre los nobles. El emperador Fernando II, de la familia de los Habsburgo, se comprometió a suprimir el protestantismo. Los protestantes se unieron en su defensa. La primera parte de la guerra, 1618 a 1629, fue una victoria romanista, eliminando el protestantismo de todos los estados católicos. Luego resolvieron recatolizar a los estados protestantes de Alemania. En 1630 a 1632, Gustavo Adolfo, rey de Suecia, dándose cuenta de que la caída de Alemania significaría también la de Suecia, y quizás el fin del protestantismo, entró en guerra. Su ejército salió victorioso. La Guerra de los 30 años comenzó como guerra religiosa y terminó como guerra política. La inició Fernando II, con el objeto de aplastar al protestantismo. Terminó con la Paz de Westfalia, 1648, que fijó los linderos de los estados romanistas y protestantes. Las persecuciones protestantes. Los protestantes también derramaron sangre. Calvino consintió en la muerte de Servet, quemado en la hoguera, una persona en toda su vida. Los luteranos alemanes mataron a algunos anabaptistas, no se sabe el número. Eduardo VI de Inglaterra ejecutó en 6 años a 2 católicos. En los 5 años siguientes la reina María quemó a 282 protestantes. Isabel I ejecutó en 45 años de gobierno a 187 católicos por complots de insurrección, de asesinato o de traición a Inglaterra a favor de un país enemigo, no por herejía. En Massachusetts, en 1659,
los puritanos ahorcaron a 3 vaqueros. En 1692 hubo 20 ejecutados como hechiceros. En los países protestantes ya en 1700, toda persecución había cesado. En los católicos sigue todavía esporádicamente. Al protestantismo puede imputársele algunos cientos de mártires, no se les va a justificar ni a esconder. Fueron errores, pero no fue una práctica común del protestantismo el ser intolerante. Esto sucedió en los protestantes recién salidos del catolicismo, por la influencia quizá que traían. En los movimientos posteriores no sucedió más. En los países protestantes, ya en 1700, toda persecución había cesado. En los católicos todavía sigue ocasionalmente. La historia corrobora todo esto. Cada quien lo puede constatar libre e independientemente. No se defiende ni se acusa el pasado. Solo se recopilan los hechos para que cada quien analice y saque sus conclusiones. Si es necesario, su pastor o maestro o discipulador le harán más aclaraciones. Nuestro trabajo es presentar la verdad objetiva que vemos en la Biblia y en la historia. Nada es más veraz que la Biblia y la historia. A veces la historia depende de quien la escribe o interpreta. Tema 7.5. La matanza del día de San Bartolomé. París, 23 a 24 de agosto de 1572. El contexto es dentro de las guerras de religión de Francia. 1570 se había acordado la paz en Saint-Germain, poniendo fin a la Tercera Guerra. Para mantener la paz, se permitió que Gaspar de Coligny, el líder de los protestantes, entrara al gobierno. Coligny había derrotado varias veces a los ejércitos católicos. Además, se pactó el matrimonio de la hermana del rey, Margarita de Médicis, miembro de la familia italiana más poderosa de Europa, con el príncipe protestante y futuro rey Enrique IV. El Papa Pío V y el rey de Francia Felipe II rechazaron rotundamente los acuerdos. El objetivo era librar a Francia de los protestantes, no pactar y emparentar con ellos. Cadena de sucesos. A Coligny lo tratan de matar, solo pierde un dedo, pero los hugonotes exigen se investigue quién pretende asesinar a su líder. Catalina de Médicis y el rey de Francia Carlos IX se reúnen ante el temor de una revuelta protestante que en ese momento están fuertes. Catalina, manipulando los temores de su hijo y joven rey, le insta a adelantarse y asesinar a todos los cabecillas, con excepción del príncipe Enrique y el príncipe de Condé. Las autoridades de París cierran las puertas de la ciudad y a la señal de un campanario se saca de la corte a todos los nobles protestantes para ser masacrados en las calles. El mismo almirante Coligny fue sacado y arrojado por una ventana donde murió despedazado. En la madrugada el pueblo persiguió a los protestantes asesinándoles. Concientización y fanatismo del pueblo católico. ¿Qué se les habrá dicho a los católicos para efectuar semejantes matanzas? Se registran frases de los sacerdotes católicos. No es pecado matar a protestantes. No perdonen a mujeres y niños. Otra de un católico llamado Tabanés, que le confió a un amigo cuando éste le preguntó si tenía remordimientos. Tabanés le contestó: esto lo considero una acción digna de recompensa que lavará mis pecados. A las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban al bebé. A los niños pequeños los azotaban contra la pared. Una orgía de sangre no solo de soldados a líderes, sino el mismo pueblo fanatizado contra gente pacífica. Esto sucedió en varias ciudades de Francia. Fue con total premeditación. París, 10.000 muertos. Orleans, 1.000. Rouen, 6.000 muertos. Meldit, 200. Lyon, 800. Pena, 300, a pesar de que se les había prometido seguridad. Esto solo en la noche del día de San Bartolomé. Sobra decir que por todos lados fueron de traición en traición. Cristianos católicos engañando y asesinando a cristianos protestantes. La matanza duró 2 meses. Se calcula que en todo este lapso fueron asesinados cerca de 100.000 en toda Francia. En Roma señalaron un día de festejos y jubileo con indulgencias para los que participaran en el festejo de la victoria sobre los hugonotes. Una inscripción en el Palacio del Vaticano. Pontifex Coligny nescem probat. El Papa aprueba la muerte de Coligny. Libro de los Mártires, John Fox.
Edicto de Nantes. Es parte de las guerras de religión francesa, católicos contra protestantes. Enrique IV, rey de 1589 a 1610, el único rey protestante que tuvo Francia, no pudo continuar como protestante. Tenía que abdicar o hacerse católico. Tal vez pensó que sería más útil vivo y como rey católico que como protestante sin corona. París bien vale una misa. Frase en alusión a que podría pagar yendo a misa, es decir, haciéndose católico a cambio de tener París y la corona de Francia. Al menos le dio al pueblo protestante unos años de relativa paz y seguridad. En abril de 1598 firmó el Edicto de Nantes, que terminaba oficialmente con las guerras de religión. Le concedía a los hugonotes algo así como libertad de culto y seguridad en sus castillos, algunas ciudades de refugio y plazas fuertes militares. Así vivieron hasta 1660, en que fue revocado este edicto por el rey Luis XIV, prohibiendo el protestantismo en todo el país y llevando a cabo tareas de conversión al catolicismo. Esta fecha ya entra en el siguiente período. Tema 7.7. Tratado de Westfalia, 1648. Este tratado se cita porque es el que pone fin a la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, pero ya al final también es cuestión de política. Ante la imposibilidad de eliminar al protestantismo, herido pero activo y fuerte aún, se acuerda la paz en Europa. El tratado también pone fin a la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, prácticamente una guerra de independencia política y religiosa. Esto marca el fin de la Contrarreforma. El protestantismo ha sido desangrado y frenado en gran medida, pero sobrevivió, creció y cada año se multiplica más y más. Y así será día a día, hasta la segunda venida del Cristo. Tema 7.6. El siglo de sangre. En el mural bíblico histórico podemos ver una correlación. En varios países del mundo se derrama mucha sangre, en poco más de un siglo. En Europa, las guerras de religión y sus traiciones, la noche del día de San Bartolomé, la Santa Inquisición en toda su capacidad. En América, la conquista, la colonización, enfermedades nuevas para los nativos sin defensas, y el arduo trabajo forzado mata a millones de nativos. Pueblos enteros como los taínos desaparecen. En África, millones de africanos fueron arrancados del Congo, Sierra Leona, etc., para servir de esclavos en América en lugar de los nativos más débiles. Se dice genocidio porque hubo millones de muertes de manera prematura, violenta y biológica. Ciertamente muchos murieron por las armas invasoras, el maltrato y algún tipo de aniquilación directa, pero la mayoría murieron por enfermedades europeas y africanas, de las cuales el americano no contaba con anticuerpos, morían como moscas. Pareciera que hasta los virus tomaron partido. Esto bajó la defensa de los indios al ver que los españoles no morían y ellos sí. Lo veían como una decisión de los dioses, no tenía caso resistir. Era inútil ya. El genocidio en América, desde la llegada de Colón hasta la independencia, se calcula por millones de personas fallecidas por las causas expuestas. Algunos dicen 20 millones, otros dicen 70 millones, y hablan algunos recopiladores hasta de más de 100 millones. Aquí no precisamos un número porque las fuentes son muy variables, dependiendo de quién y por qué lo diga. Algunos para impresionar, otros para menospreciar, para acusar o algún otro interés no objetivo. Recuérdese, la historia la escribieron los vencedores. La historia escolar no analiza estos genocidios. Seguramente hay quien hizo bien su tarea e investigó diligentemente. Honra a ellos. Pruebas hay de que retrocedió drásticamente la tasa de población. Culturas enteras desaparecieron. Millones más o millones menos hoy ya no hacen diferencia. Los que fueran, murieron por la ambición, el odio y la deshumanización de los conquistadores. Para ellos, los indios y los esclavos eran desechables, hasta sin alma. Aunque se responsabiliza a los soldados, colonizadores y comerciantes españoles y portugueses, estos tenían el respaldo y la tolerancia de sus respectivas coronas y del Vaticano. Brasil fue responsabilidad de Portugal. Su intención era evangelizar a los paganos, pero ni eso se hizo bien.
No soy antiespañol o algo así. Lo siento y me disculpo por lo que pareciera ser. No es nada en contra del español de hoy. Ya es otra cultura. Los conquistadores, en su mayoría, fueron personas con pocos escrúpulos, poca educación y mucha ambición. Hubo incluso criminales liberados de las cárceles para completar tripulaciones que quisieran aventurarse a un destino incierto. Solo quiero recordar nuestro pasado y recordar que como iglesia tenemos una misión. Ahora es hacer las cosas bien, llevar el evangelio para salvación al perdido. Y muchos están perdidos, porque no hubo un evangelio real, completo en ese pasado. Y hoy es el tiempo de la iglesia actual. De nada sirve saber si no hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora es nuestra oportunidad de enmendar en lo posible en beneficio de aquellos que siguen esperando su justicia. Por medio de la iglesia, la justicia viene del cielo. Solo Cristo salva. Cristo es el Señor. Hemos terminado con el periodo más violento de la historia de la iglesia. En el periodo siguiente, todo es crecer y crecer. Es la iglesia moderna, de 1650 hasta el año 1900, el periodo de las iglesias wesleyanas. El crecimiento en América. Estamos a 2 periodos, 2 videos de terminar la colección. Si usted no tiene 4 videos anteriores, le invito a que los adquiera. El video 6 y el video 7 nos dará el complemento de la realidad de nuestra iglesia. Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sembradores de la buena semilla, Ministerio de Enseñanza y Evangelismo. Sana, Él guía, Él salva, es Dios.